se reencarna como el típico noble gordo y malvado, el que está destinado a morir a manos del protagonista de la historia. Como no quiere morir, baja de peso, domina la espada y la magia y reescribe su propio destino. Y de repente, se entera de que está comprometido con la villana más infame de todo el reino. Pero en lugar de evitarla, los dos unen fuerzas y se inscriben juntos en la Academia de Magia. ¿Qué pasa cuando los dos peores villanos de la historia deciden que no tienen la más mínima intención de perder? La historia comienza con una sirvienta haciendo una profunda reverencia ante el protagonista Alban Audren, un chico de 15 años, mientras se disculpa por molestarlo. Le había traído la ropa que debía ponerse, y él simplemente pensó, bueno, ¿qué se le va a hacer? Parecía que en este mundo él era un noble malvado, y de golpe se dio cuenta de que estaba destinado a morir. Resulta que estaba en el mundo de una novela de fantasía, y ahí estaba él, convertido en un villano con una personalidad horrible, una auténtica escoria, una mezcla perfecta de arrogancia, insolencia y pura pereza. Y aún así era un genio, alguien que jamás se había esforzado en toda su vida. Mientras rebuscaba en su armario, se dijo, dicen que el Alban original perdió a sus padres cuando era muy niño, y que por eso su personalidad se retorció tanto. Pero no hay duda de que si las cosas siguen así, morirá sin remedio. Mientras ordenaba sus camisas, pensó, creo que en la novela, Alban se queda en la ruina después de entrar a la academia. Y por lo visto la causa directa de eso fue haber perdido un duelo contra el protagonista. Fuera como fuese, necesitaba empezar a cambiar su vida. Ya no quería morir tirado en la calle como en la novela. En ese momento, alguien llamó a la puerta, y él preguntó quién era. Un hombre entró en la habitación, hizo una cortés reverencia, y tras disculparse, le dijo que era él, Sebus, su mayordomo. El protagonista arrastró las palabras Sebus, pensó mientras se ponía la camisa. Él era el pilar principal de la casa, el que mantenía todo a flote en lugar del vago de Alban. El mayordomo, totalmente atónito, se dirigió a él por su nombre y le preguntó con sorpresa, ¿de verdad se está vistiendo usted solo? El prota pensó irritado en su yo original, maldiciendo lo vago que había llegado a ser ese tal Alban. Pero en voz alta comentó con una sonrisa, «No es más rápido si me visto yo mismo». El mayordomo, rompiendo a llorar a mares, sollozó. «Estoy tan conmovido». El protagonista, sorprendido, pensó que llorar por algo tan normal era estúpido y muy raro. Aunque, claro, después de tantos años cuidando de él, tampoco era para menos. Luego dijo en voz alta, «De acuerdo». Y Sebus preguntó, «¿Cuáles son sus órdenes, señor?» El protagonista respondió, «La verdad, he decidido bajar de peso». El mayordomo se quedó de piedra al escuchar eso. Él le preguntó, «Eres espadachín, ¿verdad? Así que quiero que me enseñes esgrima». Sebus exclamó totalmente confundido, «Señor, ¿está seguro de que no se ha dado un fuerte golpe en la cabeza?» El prota notó su asombro y pensó, «Que se calme, definitivamente no me he golpeado la cabeza», se dijo a sí mismo. Aunque sí que se había volcado el té encima. Básicamente, si no cambiaba, no tendría futuro. ¿Qué más podía decir? Para hacer que Sebus le creyera, se le ocurrió una idea de inmediato y exclamó, «¡Exacto!». Pensó que si seguía así ni siquiera encontraría esposa. El mayordomo quiso aclarar asombrado. «¿Una esposa?», dijo. Él creía que con su posición social, las propuestas de matrimonio no serían ningún problema. El protagonista respondió irritado, «No me hagas repetirlo. Si digo que lo haré, es que lo haré». Sebus pronunció su nombre desconcertado, y el protagonista le advirtió, «No te contengas. Incluso puedes intentar matarme. Podré soportarlo durante 6 meses». Pensando en la dieta y en la esgrima, el mayordomo, aún incrédulo, declaró, «Si está tan decidido, entonces cumpliré sus órdenes». Y con estas palabras, el hombre hizo una profunda reverencia ante su joven amo, y añadió, «Este indigno sirviente Sebus Christian le ayudará con todas sus fuerzas». El prota levantó las manos con alegría y exclamó, «Pues en marcha». ¿Y eso qué? Todo esto era bastante frustrante. Una semana después estaba tirado en el suelo exhausto y respirando con mucha dificultad, y el mayordomo le preguntó,
Ya se rinde, señor. El protagonista pensaba mientras le dolían las piernas, le temblaban las manos y sentía una punzada terrible en el costado. Zebus bajó su espada y declaró: «Primero necesita dominar lo básico». El prota, saltando sobre sus pies como pudo, le gritó: «¡Ya lo sé!». El mayordomo se abalanzó sobre él otra vez y volvió a desplomarse en el suelo. Pensó que ese tipo era simplemente demasiado fuerte. Maldiciendo por lo bajo, intentó recuperar el aliento y las fuerzas. Zebus le explicó que los músculos también necesitaban un entrenamiento equilibrado. El prota se dio la vuelta boca arriba pensando que ya no aguantaba más. Su cuerpo estaba totalmente descoordinado. Cada vez que respiraba, el dolor le atravesaba todos los músculos. A duras penas logró decir: «Se acabó. Es suficiente por hoy». A lo que Zebus respondió con humildad: «Como órdenes, señor». El protagonista hizo una pausa. Para empezar, estaba en pésima forma, pero aún tenía tiempo. No había ninguna necesidad de apresurarse. Sin embargo, Zebus añadió que si entrenaba a ese ritmo, lograría bajar de peso en 1 año. ¿O no? Más bien en 3 años. El protagonista se quedó de una pieza al escuchar eso, y literalmente se obligó a ponerse de pie tirándose del pelo. El mayordomo continuó diciendo que aún así, esto era incomparablemente mejor que antes. El prota, adoptando de nuevo su postura de combate, se dio cuenta de que era agotador, pero le pidió que continuara. Zebus exclamó con enorme entusiasmo: «¡Qué espíritu, señor!», y le juró que lo acompañaría a donde hiciera falta. Un mes después de que el protagonista se abalanzara sobre el mayordomo, este le dijo: «Ese fue un buen golpe, pero sigue siendo demasiado lento. Inténtelo de nuevo». 2 meses después, durante otra sesión de entrenamiento, el protagonista le gritó al mayordomo que se detuviera. El hombre respondió con una sonrisa: «No baje la guardia». 3 meses después, el prota exclamó: «Te tengo». Luego le preguntó a su maestro: «¿Qué tal lo hice?». Zebus respondió: «Peleé en serio». Él, al igual que su maestro, siempre es extremadamente serio. Y finalmente, después de un tiempo, lo logró. Él y el mayordomo fueron a una de las locaciones y dijo sorprendido: «No pensé que hubiera un calabozo en esta propiedad». Cus respondió: «Este lugar es considerado uno de los calabozos menos peligrosos. Aquí solo habitan monstruos relativamente débiles». Su manejo de la espada tras 3 meses de entrenamiento ya se estaba acercando al nivel de un maestro. Por lo tanto, quería comprobar si su espada estaba lista para un combate real. Era hora de mostrarle los resultados de su entrenamiento. El protagonista soltó una risita y preguntó: «¿Acaso es una especie de examen de graduación?». Sabas señaló al monstruo y preguntó: «¿Puede verlo?». Era un monstruo menor conocido como goblin. Normalmente andan en manadas, pero al parecer, este se había resistido. ¿Podría acabar con él? El protagonista miró a su oponente y adoptó una postura de combate. Zebus, observando atentamente a su joven amo, recordó que al principio pensó que esto solo duraría 3 días, que este gordito perezoso no sería capaz de aguantar. Sin embargo, estaba asimilando todo a una velocidad increíble. Un genio que se esfuerza no conoce límites. En ese instante, el prota atacó al monstruo. Dejando que el goblin se acercara, esperó el momento oportuno, se abalanzó y lo partió a la mitad de un solo tajo. Antes de que pudiera recuperar el aliento, apareció otro goblin. Sabas se llevó la mano al pecho y pensó: ¿cuándo fue la última vez que estuve tan nervioso? Y reconoció con total certeza que su joven amo era un verdadero espadachín amado por los dioses. Poco tiempo después, el protagonista contempló a sus múltiples oponentes derrotados. El mayordomo aplaudió y dijo: «Excelente. Esa espada terriblemente fría y despiadada es simplemente hermosa. Y usted se ha vuelto muy fuerte. Ya no tengo nada más que enseñarle». El protagonista, salpicado con la sangre de sus oponentes, miró a su maestro con asombro y luego blandió su espada triunfalmente. Y así, 6 meses después de comenzar su entrenamiento, algo ocurrió. El prota llamó al mayordomo y le preguntó si era verdad que había recibido una propuesta de matrimonio. Sabas hizo una mueca y le hizo notar que estaba hablando un poco fuerte. Luego respondió con una sonrisa. Después de todo, la dieta había funcionado de maravilla. Así que eso significaba que por fin tendría una prometida. Se preguntó cómo sería. Sería genial si fuera dulce y amable.
Sin embargo, el mayordomo añadió que temía que esas no fueran precisamente buenas noticias. El protagonista se tensó al escuchar esto y preguntó qué familia había hecho la oferta. Sabas se aclaró la garganta y dijo: «La familia del duque de Barrow». El protagonista exclamó atónito: «Que la casa del duque tiene un estatus mucho mayor que nuestra casa baronal. ¿Por qué nos elegirían a nosotros?». De repente lo recordó. Cierto, Alvin también se casaba en la novela, y su esposa era Leticia Barrow, una chica problemática cuyo compromiso fue anulado por sus malas acciones y que ahora no tiene a dónde ir. Se preguntó con amargura: ¿de qué sirvieron estos 6 meses de sufrimiento? Significa que de todos modos voy directo a mi muerte. Sabas comentó: «Parece que la hija de esa familia tiene un carácter bastante difícil. Manténgase firme». Incapaz de contenerse, el prota gritó: «¡Esto me saca de quicio!». Bueno, tal vez debería rechazarlo. Es un dolor de cabeza enorme y con justa razón. Sí, tal vez debería negarme. El mayordomo cerró los ojos y le dijo que si quería poner a la familia Barrow en su contra, entonces hiciera lo que creyera conveniente. Él suspiró y notó que esto era un problema todavía mayor. Sabas le dijo en tono alentador: «No se desanime tanto. Si establece una conexión con esa familia, nuestro hogar estará a salvo por mucho tiempo. ¿No cree?». El protagonista pensó abatido. «Ni de broma. Precisamente por esta conexión es que terminaré muerto». Pero en voz alta dijo: «Sí tienes razón. Por cierto, ¿qué fue lo que hizo ella exactamente?». El mayordomo respondió que corrían rumores de que malversaba los impuestos de sus tierras y metía a hombres jóvenes a la finca. También decían que era una derrochadora increíble y que le había echado el ojo a la fortuna de su prometido. Él hizo una mueca y arrastró las palabras: «Está totalmente loca». Y pensó: «Después de todo lo que me esforcé, bajando de peso para cambiar mi destino». Apretando el puño, exclamó en su mente: «Entonces todo esto no sirvió para nada». Un tiempo después, llegó el temido día. Era un día sombrío para el protagonista. Hasta los cuervos parecían compartir su pésimo estado de ánimo. El mayordomo anunció: «Por fin se conocerán». Él se quejó con desánimo, diciendo que así era. Cuando el carruaje llegó a los terrenos del palacio y se detuvo, el prota pensó con pesimismo: «¿Qué clase de loca está a punto de bajar?». Y cuando Leticia bajó del carruaje, el protagonista se quedó boquiabierto al verla. Pensó: «No se ve para nada como me la imaginaba. Es realmente hermosa». La chica se acercó a él, hizo una reverencia cortés y le deseó los buenos días. Tras un breve silencio le dijo su nombre y añadió que a partir de hoy viviría en la casa Odon, pidiéndole que la tratara con cariño y amabilidad. Él respondió, desconcertado por supuesto. El mayordomo se presentó a la chica y supuso que debía estar agotada por el viaje. De inmediato la escoltó a sus aposentos. Leticia respondió: «Sí». Luego la chica añadió que estaba encantada de conocerle. Cebus le preguntó dónde estaba su doncella. Leticia respondió: «No tengo». El mayordomo estaba confundido. ¿Cómo podía ser eso posible? Ella se volvió hacia la casa y pidió que la escoltaran rápidamente. Había llegado hasta allí sola. Un rato después el protagonista le preguntó al mayordomo qué pensaba. Sabus respondió: «Una mujer bellísima». Al instante se avergonzó y pidió disculpas. El protagonista refunfuñó: «No te preguntaba eso». El anciano respondió: «En resumidas cuentas, es bastante extraño. ¿No cree?». El protagonista comentó: «¿Tú también lo crees?». Saba dijo: Es demasiado distinta a lo que dicen por ahí. Sus modales no se parecen en nada a los de una mujer libertina». El protagonista opinaba exactamente lo mismo. Más bien, irradia inteligencia. El mayordomo comentó: «Parece que hay un motivo oculto detrás de todo esto». El protagonista le respondió: «Qué bueno que lo captaste rápido. Averigua qué le ha pasado, pero asegúrate de que nadie sospeche nada. Intentará sacarle la mayor cantidad de información posible. No quiere involucrarse en los problemas de la casa Barrow». Sabus le respondió que estaba de acuerdo con él, pero que aún así se alegraba. El protagonista se sorprendió. ¿A qué venía eso? El mayordomo dijo que esperaba que llegara alguna chica tonta sin ningún tema de conversación, pero Leticia poseía cierta nobleza. Soltó una risita ante esas palabras
Y continuó. Tal vez sería una esposa digna para mi joven amo. El protagonista lo miró con dudas y comentó. Estaría bien. Tiempo después, durante la cena, intentó conversar con la chica contándole una anécdota graciosa. Terminó con una carcajada, y luego dijo que ni siquiera un monstruo mímico se comería a un aventurero como ese. Leticia, ignorándolo por completo, golpeó los cubiertos contra el plato, dio unas secas gracias por la comida y se marchó. Él la llamó desconcertado, pero ella ni siquiera se dio la vuelta. El protagonista miró al mayordomo, que estaba en silencio, y le preguntó, «¿Todavía no quiere hablar conmigo?» Sabas le respondió que, en su opinión, esta vez el chiste simplemente había sido muy aburrido. El protagonista le aconsejó amablemente que cerrara el pico. Un rato después, sentado a la mesa, dijo, «Ya van 3 días en los que me ignora por completo. ¿De verdad me está evitando tanto?» El mayordomo le dijo que pensaba que su reputación había cambiado, pero al parecer no era así. Él respondió, «Bueno, es comprensible que se sienta así, pero no puedo rendirme tan fácil». Decidió firmemente que se haría amigo de Leticia. Al verla pasar, corrió tras ella y le preguntó si necesitaba hierbas o pociones. La chica en silencio le cerró la puerta de su habitación en las narices. El protagonista pensó con tristeza en su absoluta derrota. Era inútil. Sin importar lo que dijera, no obtenía respuesta. Suspirando, murmuró, «Si tan solo quisiera hablar conmigo, de lo contrario nunca entenderé qué pasa por su cabeza. Vale, tendré que cambiar de táctica». Se acercó a su puerta, llamó y le preguntó si podía verla un minuto. Le propuso salir a pasear un rato. Quedarse encerrada todo el tiempo es malo para la salud. La chica seguía leyendo un libro en silencio. Al no escuchar respuesta, pensó que lo estaba ignorando por completo otra vez. Bien, ya que está tan decidida, tendré que comportarme como un villano. Abrió la puerta de una patada. Leticia exclamó horrorizada, «¿Qué está pasando?» El protagonista se disculpó. Ella le preguntó furiosa, «¿Qué demonios pasa?» Él respondió, «No te preocupes. Confía en mí, lo arreglaré enseguida». La chica exclamó, «No me refería a eso. ¿Cómo te atreves a irrumpir en la habitación de una dama? Al menos deberías avergonzarte de tus actos». El protagonista se rió y le dijo, «Te pido perdón, pero soy un villano y una escoria. Incluso irrumpiría en la habitación de una mujer por una buena razón». Leticia murmuró desconcertada, «¿Una razón?» Él respondió, «Así es. Básicamente te estoy pidiendo una cita». Ella lo miró confundida. Un rato después salieron al jardín. El protagonista se desperezó y comentó lo agradable que era el aire libre. ¿Acaso ella también lo creía? La chica respondió pensativa. Tal vez, si no estuvieras tan cerca, a lo mejor podrías sentirlo. Él se deprimió de inmediato y pensó con melancolía. Todavía está a la defensiva, ¿eh? Pero si yo estuviera en su lugar, tampoco confiaría en alguien como Alban todavía. Así que tenía que hacer algo. Dijo en voz alta, «La vista más allá de este sendero de montaña es aún mejor». El protagonista se adelantó corriendo. Leticia le pidió que parara, diciendo que no estaba acostumbrada a caminar por senderos de montaña. De hecho, si iban a tomar el camino de la montaña, debió habérselo avisado antes. Él se dio cuenta de su error, se acercó a ella y le respondió, «Por favor, perdóname». Luego, con su permiso, procedió a solucionarlo. Con estas palabras, el protagonista la tomó en brazos. Leticia soltó un jadeo de sorpresa. Él comentó, «De esta forma definitivamente no te torcerás el tobillo, ¿verdad?» La chica exclamó indignada, «¡No deberías tocarme!». El protagonista respondió que no haría nada de eso. Sería demasiado problemático. Él pensó, «Vaya, puedo levantar a mi futura esposa con tanta facilidad. Menos mal que he estado entrenando gracias a Sebus». Leticia pensó irritada. Él no haría nada de eso, pero seguro que sus pensamientos eran de lo más pervertidos. Poco después, el protagonista exclamó con alegría, «¡Mira justo al frente, ya puedo ver ese lugar!». Cuando la chica miró hacia donde él señalaba, dejó escapar un grito de asombro. Él le dijo, «Este es el mirador, tiene la mejor vista de los dominios de Odín». «¿De verdad querías mostrarme este paisaje?», preguntó ella sorprendida. Nuestro prota respondió con una sonrisa, «Sí, después de todo, esta es la tierra que protegeremos juntos». Leticia se quedó en silencio desconcertada, mirándolo a los ojos, y luego le dijo,
Eres muy diferente a lo que dicen por ahí. Él la miró sorprendido. La chica continuó. Había escuchado que un hombre llamado Alban Odin era mucho más arrogante e insolente, y un sinvergüenza de poca monta. Él se rió entre dientes y notó que le había faltado la palabra perezoso, y que él no era un sinvergüenza de poca monta. Él era un gran villano. Leticia lo miró desconcertada, y luego riendo nerviosamente le preguntó: ¿De verdad los villanos se llaman a sí mismos villanos? El protagonista pensó confundido que su sonrisa era irresistible. Al bajar al manantial, la chica se volvió hacia él y le dijo: ¿El agua de aquí es tan fría y agradable? Él, sentado sobre una roca, comentó: Para una señorita que creció en la ciudad, esto es algo nuevo, ¿verdad? Leticia, sin sacar los pies del agua, dio un chillido juguetón y dijo: «Qué bonito es hacerse el superior a costa de una chica de ciudad». Él respondió con una sonrisa: «Para nada, solo estaba bromeando». Ella lo miró con detenimiento. El protagonista sugirió: «Tal vez deberíamos aprovechar esta oportunidad para presentarnos. Después de todo, todavía no sabemos nada el uno del otro». Tisha respondió que la verdad no estaba interesada. Él exclamó que a él sí le interesaba. La chica suspiró con fuerza, sonrió y le dijo su nombre. Luego añadió que su comida favorita era el té con panecillos, y sobre su pasatiempo, si tenían que hablar de eso, probablemente era jugar con los niños. Él preguntó sorprendido: «¿Te gustan los niños?». La chica respondió con una sonrisa: «Al menos no me disgustan». El prota dijo: «Un pasatiempo maravilloso. Bien, ahora es mi turno». Le dijo su nombre y añadió que su comida favorita era el filete de carne, pero que ahora mismo se estaba conteniendo para bajar de peso. Sus pasatiempos eran entrenar con la espada y simplemente holgazanear. Ella le respondió que era una persona incomprensible, o un gran trabajador, o un completo holgazán. El protagonista exclamó: «Yo también lo creo. Pero, ¿no es una señal de trabajo duro poner en forma un cuerpo tan flácido?». Leticia dijo que tal vez ella debería seguir su ejemplo. Él le replicó: «No, a mí me gusta la Leticia de ahora». De repente ella gritó su nombre aterrorizada y exclamó: «¡Un monstruo!». El protagonista comentó sorprendido: «Vaya, un oso asesino. Esta bestia del bosque se come las cosechas. No trae más que problemas». Ella lo miró desconcertada y le preguntó qué estaba diciendo. Que no fuera tan despreocupado, tenían que correr rápido. En ese momento, el oso se abalanzó hacia ellos. El prota se dio cuenta de que iba a por Leticia. No iba a negar que ella se veía deliciosa, pero qué criatura tan desagradable. Cubriendo a la chica con su propio cuerpo, desenvainó su espada y le gritó al enemigo que no se acercara a Leticia. Acabó con su oponente de un solo golpe, luego suspiró, y como si nada hubiera pasado, dijo: «Vaya, y justo estábamos empezando a conversar. ¿Estás herida?». La chica, con las manos entrelazadas, parecía haberse quedado paralizada. Él la llamó por su nombre con preocupación. Leticia, tartamudeando de miedo y sorpresa, respondió: «Que estaba bien». Era la primera vez que veía a un demonio, y solo se había asustado un poco. De repente él se preguntó: «¿Pero qué estoy haciendo?». Es su primer encuentro con un monstruo. Por supuesto que está asustada. Con suavidad le tocó la mejilla con la mano y le dijo: «Me alegra tanto que estés a salvo. De verdad me alegra muchísimo». La chica pronunció su nombre confundida. Apretó la tela de su vestido con las manos y le preguntó desconcertada por qué estaba siendo tan amable con ella. Él le devolvió la pregunta perplejo. ¿Que por qué? Ella exclamó: «Eres la víctima de un matrimonio político, te están obligando a casarte conmigo. Podrías simplemente haber conseguido el apoyo de la casa Barrow y dejarme en paz. Así que, ¿por qué? Respóndeme». Él le tomó la mano, sonrió y dijo: «Bueno, por supuesto que es porque quiero cortejar a mi dulce esposa, aunque esto era solo una excusa, ya que sinceramente quería saber qué había hecho y el odio de quién se había ganado». La chica lo miró confundida y le dijo en voz baja: «Es mejor que no lo sepas». El protagonista respondió: «Eso no me sirve. Ya no soy un extraño». Ella le dijo: «No aún puedes mantenerte al margen». Juntó las manos y añadió: «Te daré un consejo. Si quieres proteger tu hogar, será mejor que me odies». El protagonista se quedó mirándola confundido,
sin entender de qué estaba hablando. Un tiempo después, en su habitación, Leticia recordó su pasado. Su prometido había sido elegido cuando ella apenas tenía 5 años. Le dijeron su nombre, y ella preguntó sorprendida. El duque Maro Verolei. Ella se preguntaba cómo sería él. Un hombre maravilloso, tal vez, pero la realidad resultó ser muy distinta. Ese duque era un hombre increíblemente necio. Derrochaba el dinero a manos llenas en su vida de excesos. Un día, al entrar a su oficina, ella se encontró con una escena asquerosa. Él estaba sentado en el sofá, rodeado por 2 mujeres bañándolas en monedas. Les decía que agarraran todo lo que quisieran, pero a cambio ellas entendían muy bien lo que él quería. ¿Verdad? De repente él se dio cuenta de que ella estaba ahí, y pegando un salto del asiento, exclamó su nombre con sorpresa, y le preguntó si necesitaba algo. Las chicas se encogieron de miedo, maldiciendo por lo bajo mientras susurraban, «Es la señorita Leticia». Entonces Leticia habló. «Parece que el aumento a los impuestos está destruyendo la vida de sus súbditos. Si esto sigue así, las cosas terminarán muy mal para ellos». Él respondió con tono arrastrado. «A ver, escúchame bien. Tú solo eres el enlace con la casa Sparrow. Así que no te metas en política. ¿Entendido?» Las chicas del sofá estallaron en carcajadas. Leticia se puso roja de indignación, pero contuvo su rabia, y con voz sumisa respondió. «Hablé de más. Solo estaba preocupada por usted». Las mujeres se burlaron de ella abiertamente susurrándose la una a la otra. «Es una mosca muerta». Y riéndose de ella agregaron, «¡Ay, te pasas!». Al cruzar la puerta no pudo aguantar más, se dejó llevar por sus emociones y rompió a llorar. Marlborough era un partido muy importante, el hombre al que ella debía servir, o eso le habían enseñado desde niña. Sin embargo, él era muy cruel. Sus súbditos sufrían por el hambre y la pobreza. La gente caía de puro agotamiento mientras caminaba. Un día, ella vio a 2 niños. El más pequeño le lloraba a su hermano mayor, diciéndole que tenía muchísima hambre. El mayor le suplicaba a los que pasaban, «Alguien, por favor, denos algo de comer». De repente uno de los mercaderes pegó un grito, «¡Ladrón, atrápenlo!». El hombre que se había robado un saco de harina pedía perdón a gritos, mientras huía diciendo que su hijito estaba enfermo. Luego se escuchó el grito desgarrador de un niño, al que su madre intentaba sujetar. Lloraba llamando a su papá, a quien unos hombres se llevaban en un ataúd. Los comerciantes empezaron a murmurar, «Ya van 12 en este mes. Pronto nosotros tampoco tendremos qué comer». Leticia apenas podía contener las lágrimas al ver todo aquello. Pensó que si la situación seguía así, todos iban a morir. Y entonces se dirigió a la tesorería. Abriendo un cofre lleno de dinero, la chica dijo, «Los impuestos del pueblo». En lugar de dejar que Marlborough se lo gastara en sus lujos, ella se lo daría a los más pobres. 3 años después, en un gran baile, Maro gritó su nombre frente a todos y anunció que a partir de ese mismo día rompía su compromiso con ella. Todos los presentes se quedaron helados de la impresión. Ella, totalmente desconcertada, le preguntó, «¿De qué estás hablando?». Él sonrió con malicia y dijo que al parecer no le bastaba con despilfarrar la fortuna de su familia, sino que también se estaba robando los impuestos de sus tierras. ¿Acaso creía que no se daría cuenta? Los invitados empezaron a murmurar, «Robándose los impuestos. ¿Pero qué clase de mujer es esta? No puede ser. La hija de la casa Barrow es una ladrona». Leticia, sin saber qué hacer, intentó justificarse, pero Maro la cortó con un tono de voz helado. «No importa la razón. Un ladrón es un ladrón. No tienes derecho ni siquiera a pisar mis tierras». Una de las mujeres que había estado con él en la oficina exclamó con admiración, «¡Ay, es tan increíble!». Leticia, al ver a esa mujer, pensó con confusión. «Es ella. Ella fue quien se lo dijo. Se acabó. Así que esto es todo». Probablemente sus sueños de la infancia nunca se harían realidad, pero no tenía derecho a llorar. De todos modos, estaba preparada para lo que fuera. Él le gritó furioso, «¿Qué estás esperando? ¡Lárgate de mi casa inmediatamente!». Leticia enderezó la postura con orgullo y le respondió, «Escucho y obedezco». Y así, 6 meses después, llegó a la casa Barrow.
Este era su nuevo prometido, el hombre del que toda la nobleza murmuraba. Aquel tipo arrogante, insolente holgazán, el hombre más horrible de todos. De hecho, mientras iba de camino a su casa, ella llegó a pensar que esto debía ser un castigo de Dios por sus malas acciones. Sin embargo, el verdadero Alban resultó ser muy distinto a lo que ella se imaginaba. Él le dijo que aquellas eran las tierras que iban a proteger juntos. También le dijo que estaba muy feliz de que ella estuviera a salvo, y hasta la invitó a una cita. Él de verdad la estaba mirando a los ojos. Él estaba intentando confiar en ella. Pero precisamente por eso no debía arrastrarlo en sus problemas. No quería ponerlo en peligro. Ya no quería que nada importante para ella terminara destruido. No quería hacerse ilusiones solo para perderlo todo otra vez. Ya no quería nada más. Acurrucada contra su almohada, lloraba sin consuelo. Se preguntaba qué demonios debía hacer. En ese momento, Sabus comentó pensativo que parecía que a Letia le habían tendido una trampa. El protagonista dijo: «Basta, ya fue suficiente. Y bien, ¿cómo lo mato? ¿Mando a unos bandidos para secuestrarlo y ahogarlo en el mar? O en ese caso, tal vez contrato a un torturador profesional. No, mejor aún, hazlo tú mismo». El mayordomo le advirtió que aún no habían terminado. El protagonista le preguntó: «¿Ahora qué pasa?» «Mara es un completo idiota y un traidor. La acusó injustamente y la abandonó. Y ese es todo el cuento, ¿no?» Sebis le respondió: «No, la verdad es que no es tan sencillo. Parece ser cierto que la señorita Lezia sí utilizó los bienes de la casa Berli». Él dio un fuerte golpe en la mesa con el puño y exclamó totalmente estupefacto: «Eso no puede ser cierto. Ella jamás haría algo así». El mayordomo le pidió que se calmara. «Es cierto, pero sabe que hubo un motivo». Él preguntó muy confundido. «¿Un motivo?». A lo que Sebos respondió: «Entonces, Leticia estaba desviando los impuestos de las tierras y los usaba para proteger a los huérfanos que vivían en la miseria», exclamó él totalmente desconcertado. «Así que Leticia hacía todo esto por los huérfanos». El mayordomo respondió: «Así es, señor». Y él pensó: «Ahora que lo recuerdo, ella me dijo que adoraba a los niños». Sabis continuó: «Y el hecho de que supuestamente estuviera despilfarrando los bienes de la casa Berli era en realidad una inversión para mejorar el nivel de vida y combatir la pobreza». El protagonista exclamó con asombro: «Vaya, vaya». Así que ella estaba limpiando el desastre de su incompetencia. Al recordar lo que ella le había contado sobre cómo la oprimían, por fin lo entendió todo. Y también su actitud hacia él. Seguro que estaba muy preocupada por mí. Se giró hacia el mayordomo y le preguntó qué había pensado al enterarse de la verdad. «Para serle sincero, señor», respondió Sabis. «En resumen pensé, ¿qué demonios es esto?». El protagonista le dijo que él se sentía exactamente igual. «Ahora ayúdame. Le vamos a enseñar a ese imbécil que incriminó a Leticia, lo que significa ser un verdadero villano». Un tiempo después, durante el desayuno, la chica, totalmente confundida, volvió a preguntar qué acababan de decir. Él le respondió. Le dijo que había estado esparciendo rumores. «Alban Odren está planeando su venganza contra el duque Morrow, para limpiar la deshonra de Lady Leticia». «Esos son los rumores», ella exclamó indignada. «No puedes hacer algo así. Ese tipo se va a fijar en ti». Él, con una sonrisa, le pidió que se tranquilizara. De hecho, para ganarse la simpatía de la gente, había hecho correr otro rumor. Ella repitió desconcertada: «¿Otro rumor?». El protagonista le respondió que supuestamente ellos dos se llevaban pésimo, que quiero volverla adicta a una poción secreta y extorsionar al duque Morrow para sacarle dinero. Eso es todo. Leticia exclamó atónita: «¿Qué? Pero si eso contradice por completo el rumor anterior». Él le respondió: «Así es, y eso es perfecto. Los rumores funcionan muchísimo mejor con aquellos que tienen la conciencia sucia». Ella se quedó repitiendo la frase sobre cómo se contradecían los rumores. Poco tiempo después, la chica le comentó a Morrow que andaban circulando todo tipo de rumores por la ciudad. Decían que a Leticia la tenían encerrada, o que ni siquiera la dejaban gastar su propio dinero. Él hizo una mueca de asco y dijo: «Vaya,
un hombre con una reputación terriblemente asquerosa. Sin embargo, el rumor de que él y Leticia no se soportan podría ser muy cierto. La chica le preguntó sorprendida por qué decía eso. Alban tenía un carácter de los 1000 demonios. Era imposible que se llevara bien con una mujer tan aburrida como ella. ¿Será verdad que también quiere matarla? Tiempo después, el protagonista dijo con una sonrisa: «Bueno, tal como lo esperaba». Leticia le respondió: «Ya entiendo». Él se lo dejó muy claro. Pero los rumores solo son rumores. Definitivamente con eso no basta. Nos falta dar un paso más. «Le falta eso, y por lo tanto ya lo he decidido». Ella respondió con profunda tristeza: «Por favor, perdóname, no puedo evitarlo. No puedo arrastrar a la familia Odren a este pozo solo por mi venganza». Él la interrumpió de inmediato: «No es solo por tu venganza. Si dejamos las cosas así, yo mismo no podré vivir en paz con esto. Ya descubrí las verdaderas razones detrás de tus supuestas atrocidades. Todo lo hiciste por el bien de estas tierras, ¿verdad?». Leticia lo miró totalmente confundida y le dijo: «Pero la realidad es que me ensucié las manos cometiendo crímenes. Entonces, ahora que sabes la verdad, no te arrepientes de tenerme». Él le respondió mirándola fijamente: «Para nada. Al contrario, desde que la conoció, su corazón se llenó de una inmensa alegría. Había tomado la firme decisión de cuidarla y amarla por el resto de su vida. Ella era más que digna de ser su esposa. Jamás la dejaría ir. Oprimirla, ni pensarlo. Aunque el cielo y la tierra se invirtieran, él jamás le haría daño». Ella, profundamente conmovida y con los ojos llenos de lágrimas, susurró su nombre. Él continuó hablando: «Pero eso no significa que vaya a perdonar a ese infeliz. Te juro que le haré pagar muy caro por haberte hecho tan infeliz». Leticia, secándose las lágrimas del rostro, dijo unas palabras muy poderosas. Él le preguntó con una sonrisa: «¿Acaso no lo sabías? Son los grandes villanos los que más valoran a su propia familia». Un tiempo después, en el enorme almacén de alimentos de la finca, Odren Leticia estaba esperando a Morrow. Él llegó y se disculpó diciendo que la había hecho esperar. Junto a él venía la misma chica de siempre, quien soltó una risa desagradable al escucharlo. Leticia, con voz fría, le advirtió: «Para ti es Morrow Veroley, y más te vale añadirle el título de Lord». «Vaya, sigues siendo igual de insolente», exclamó el duque bastante sorprendido. Realmente no se esperaba que ella le enviara una carta. Tantísimas quejas sobre el barón Alban, muchísimas. Aunque bueno, esto más que una carta, parecía una especie de amuleto hecho bajo los efectos de algo. Leticia, fingiendo desesperación, le dijo: «Sí, ya no lo soporto más. Ser la esposa de un hombre así es una verdadera tortura. Él se volvió así desde su juventud. Se lo suplico, sálveme de esta casa». El duque, mirando la carta, comentó fingiendo lástima: «Ya veo, de seguro la has pasado terriblemente mal. El varón es un hombre espantoso, ¿no es así?». Ella le respondió en voz baja: «Así es». Pero de repente, él soltó una fuerte carcajada. Leticia preguntó asustada: «¿Acaso es mentira?». Y justo en ese instante de tensión, el protagonista hizo su gran aparición en el almacén. El duque, en shock, soltó su nombre. Leticia fingió estar aterrada por su llegada, llevándose las manos a la boca de forma muy teatral. Morrow le preguntó con tono burlón: «No te esperabas esto, ¿verdad? Yo ya había coordinado todo esto con el varón». Ella exclamó totalmente confundida: «¿Qué acaba de decir?». Y el duque le respondió con arrogancia: «Andaban circulando ciertos rumores, que a veces se llevaban bien y a veces no. Pero cuando me llegó tu cartita me di cuenta de la gran verdad: ustedes dos no se soportan. Al venir a rogarme por ayuda, acabas de apretar el gatillo de tu propia perdición». Leticia soltó un grito, fingiendo estar muerta de miedo. «No», continuó Marorrow con tono burlón. De hecho, siempre la había encontrado profundamente repulsiva. Una mujer más aburrida que una ostra, sin una sola gota de encanto. El protagonista escuchaba su discurso en absoluto silencio. Marorrow continuó: «Pero ella es la hija del duque de Barrow». En aquel entonces, él solo había logrado romper el compromiso.
No pudo hacer nada más. Le puso la mano en el hombro al protagonista y dijo: «Pero ahora cuenta con un excelente aliado leal a ella». El protagonista se volvió hacia él y le preguntó: «¿Cuáles son sus órdenes?». El duque exclamó: «Oh, sí, debemos matar a Leticia». Los ojos de la chica se abrieron de par en par por el asombro. El protagonista, desenvainando su espada, exclamó: «Estaba esperando escuchar exactamente esas palabras». Dicho esto, blandió su espada y acabó con los guardias del duque de un solo golpe. Maros lo miró desconcertado, protegiendo a la chica con su cuerpo. El protagonista se acercó a Leticia y le comentó que los guardias de la casa de Beri tampoco eran gran cosa. La joven sonrió y dijo: «Todo salió a la perfección». Él asintió con una sonrisa y añadió: «Tú también interpretaste muy bien tu papel». Ella, sonriéndole al pálido Marorrow, le respondió que era un gran honor recibir sus elogios. El duque los miraba a ambos totalmente confundido. Luego, recuperándose del asombro, le gritó furioso al protagonista: «¡Eres un desgraciado! Tú planeaste todo esto». El protagonista soltó una risita y le replicó: «¿Que yo lo planeé? Fuiste tú el primero que intentó desacreditar a esta chica». El duque maldijo entre dientes. El protagonista apuntó su espada hacia adelante y sentenció: «No te perdonaré por esto. Vas a experimentar en carne propia toda la desesperanza que Leticia tuvo que soportar». La joven lo miró con tristeza. Mientras tanto, la otra chica, asomándose desde detrás del duque, lo observaba con curiosidad. Marorrow se echó a reír, se miró las manos, y dijo que no esperaba que unieran fuerzas, pero que eso era traición, y un delito gravísimo. La chica lo apoyó diciendo: «¿De verdad creen que podrán salirse con la suya tan fácilmente?». El protagonista arrastró las palabras con hastío. «¡Qué par de idiotas tan habladores! Eso es más que obvio». El duque exclamó: «En ese caso», pero fue interrumpido en seco. En ese instante, Hugh de Cray intervino. «En ese caso, será más que suficiente para darle la razón a Lord Alban». Marorrow exclamó totalmente desconcertado: «¿Y tú quién diablos eres, Hugh?». Le respondió de forma cortante: «Cálmese de una vez, y no se atreva a decir que no sabe quién soy». Se trataba del alto caballero de la Orden Real. Marorrow hizo una mueca de disgusto y preguntó: «¿Qué hace usted aquí?». El caballero respondió: «Por órdenes de mi señor de Babanis, he venido a las tierras de Treador para investigar el incidente, y por pura casualidad, acabo de escuchar algo terrible». ¿De verdad estaba planeando asesinar a la hija del duque de Barrow? Maro, nervioso y confundido, empezó a negarlo todo. «No, no, todo esto fue un complot de este sujeto». «Hugh», comentó con tono burlón. «Ah, sí». En ese momento, Sebus se dirigió al caballero y le dijo que tenían una carta de Lord Marorrow, dirigida a su joven amo. Hugh le pidió que se la mostrara. Maro se puso a la defensiva al instante. Hugh, tras revisar la carta, leyó en voz alta una línea en la que el duque le prometía al protagonista que si decidía deshacerse de Leticia, él lo ayudaría. El caballero señaló que la carta del barón Odin no mencionaba absolutamente nada sobre ninguna conspiración. El mayordomo comentó: «El asunto está resuelto». Marorrow le gritó lleno de ira al protagonista: «Eres un maldito desgraciado. Tú planeaste todo esto». El protagonista sonrió con burla y preguntó: «¿De qué estás hablando?». El duque pensó con rabia. Dijo todo esto a propósito frente al caballero, pero no dejó ni una sola prueba en las cartas. «¡Qué tipo tan despreciable!». Hugh ordenó a los guardias que arrestaran al duque Maro Bertoy. El joven palideció y gritó furioso: «Esto es un duelo. Yo, el duque Marorrow, te desafío a ti, Alban, a un duelo para restaurar mi honor». El protagonista, flexionando los brazos, se quejó de lo fastidioso que era todo esto, pero admitió que al menos ahora podría darle una paliza de forma justa y limpia. Hugh miró a ambos oponentes, se interpuso entre ellos y proclamó: «Yo, Hugh de Cray, seré el testigo oficial de este duelo». Marorrow, fulminando con la mirada a su oponente, declaró con furia: «Te juro que te voy a matar». El protagonista sonrió de lado y le advirtió: «Antes de eso, solo voy a pedirte una cosa. Te vas a disculpar con Leticia». Si se disculpaba sinceramente, tal vez hasta dejaría que se fuera más o menos entero. Marorrow gritó ciego de ira: «¡Muérete de una vez!».
y con esas palabras se abalanzó furiosamente contra su oponente. El protagonista sentenció: «De acuerdo. Entonces, no me voy a contener». Esperó a que su oponente estuviera lo suficientemente cerca y le estrelló el puño en la cara con todas sus fuerzas. Marorrow soltó un alarido de dolor, agarrándose la nariz rota. El protagonista se echó a reír preguntándole qué le había pasado. «¿No se suponía que ibas a matarme?» «El duque», maldijo enfurecido y exclamó con rabia. «¿Por qué diablos no logro golpearlo? ¿Por qué ese patético Alban es tan fuerte?» El protagonista desvió todos sus ataques con absoluta facilidad y luego, dándole un brutal golpe en el estómago con la mano, le respondió: «Porque entrené sin descanso durante 6 meses, por el bien de Leticia. Ella ha hecho todo lo posible durante todo este tiempo, solo para evitar que te hundieras en tu propia miseria. Mientras tú estabas ocupado jugando con tus mujeres y atormentando a tus subordinados, ella intentaba salvar al menos a uno de ellos». Marorrow sonrió de forma insolente y le escupió: «¿Y a quién le importa? Aunque los campesinos se mueran, simplemente nacerán otros nuevos». El protagonista le atravesó el brazo al duque con su espada y le dijo bruscamente que cerrara la maldita boca. Marorrow chilló como si lo estuvieran descuartizando. El protagonista añadió con desprecio: «En el fondo, los nobles no son más que parásitos que viven a costa del pueblo. Sin el pueblo no podrán sobrevivir». Eso era justo lo que ella había entendido, y el motivo por el cual decidió jugársela para salvar las tierras de Berry. Y él lo echó todo a perder. Él simplemente pisoteó sus sentimientos. Con esas palabras le arrancó la espada de la mano y de una patada la mandó hasta la otra punta. Maro, poniéndose de pie a duras penas, lanzó una estocada hacia adelante y gritó: «¡No te burles de él!» y se abalanzó de nuevo contra nuestro protagonista. Sin dudarlo ni un segundo, el protagonista le cortó la mano que sostenía el arma. El duque pegó un grito histérico: «¡Su mano!», pero el prota le contestó con total frialdad: «Él también tiene que pasar por esto. Aquí y ahora va a sentir en carne propia la misma desesperación que sufrió Leticia. Tiene que morir». En ese preciso instante, la propia chica abrazó al protagonista por la espalda y le suplicó: «No puedes hacerlo. Ya es suficiente. Si llegas más lejos te mancharás el alma». Él la miró desconcertado, y justo cuando iba a decir algo, ella le tomó las manos y le dio las gracias. «Gracias por haberte enojado tanto por mí», añadió con ternura. El juez miró fijamente a los duelistas y declaró oficialmente que el barón Alban Odin había ganado el duelo. Poco después los guardias rodearon a Maro y a su novia. El protagonista miró a Leticia y le preguntó: «¿Estás segura?». La chica asintió sin dudar. Por supuesto. A ella le bastaba con haberle devuelto el golpe. Por cierto, la actuación de ambos había sido sencillamente impecable. Daba la impresión de que harían una pareja increíble. Él le sonrió y dijo: «Estoy de acuerdo contigo. Seríamos el mejor marido y mujer». Leticia le respondió con una sonrisa tímida, muy al estilo de una villana de primera. Un par de antagonistas hechos el uno para el otro. El prota soltó una carcajada con su broma y comentó: «Me encanta. A partir de hoy seremos la maldad encarnada, la pareja más terrorífica de todos los tiempos». Y así pasó un mes entero, desde aquel duelo con Maro. Hecho un manojo de nervios, el protagonista le preguntó al mayordomo qué debía hacer. Hoy era su boda con Leticia. Estaba a punto de colapsar. Sabas le dijo que tenía que tranquilizarse de una vez, que esos nervios no eran propios de un novio a punto de casarse. Él pensó para sí mismo que todo había empezado por las palabras de ella. Leticia le había dicho: «Ya que nos vamos a convertir en familia, ¿por qué no hacemos una boda en condiciones?». Él juraba que ni siquiera la primera vez que mató a un duende había estado tan muerto de miedo. Maldita sea, el corazón le latía a 1000 por hora. Sabas, con una sonrisa, le respondió que eso era algo maravilloso. Esa boda era el siguiente gran paso en su vida. Que estuviera tan nervioso solo demostraba lo muchísimo que le importaba esa chica. El protagonista se agarró la cabeza desesperado y suspiró: «Tienes toda la razón. Me muero por verla con el vestido de novia. Debe estar impresionante». El anciano mayordomo, conteniendo las lágrimas a duras penas, le respondió que aún recordaba cómo su difunto padre estaba tan atacado de los nervios antes de la ceremonia.
que hasta se dio unas bofetadas a sí mismo para reaccionar. El prota lo miró boquiabierto. ¿Mi padre? Sabas asintió con suavidad. Así es. Son recuerdos sumamente conmovedores. El protagonista bajó la mirada, recordando que sus padres habían fallecido cuando él era apenas un niño. El mayordomo le hizo una profunda reverencia y confesó: «Es un verdadero honor servir a la casa de Odón en las bodas de 2 generaciones». El protagonista le dedicó una cálida sonrisa al anciano y le dijo con voz pausada: «Seguro que hasta mi difunto padre se habría alegrado de escuchar esas palabras. Al fin y al cabo, tú siempre has sido como un padre para mí». El mayordomo parpadeó rápidamente, volviéndose hacia su joven amo completamente asombrado. Y entonces, incapaz de contenerse ni un segundo más, rompió a llorar, se cubrió la cara con ambas manos y le dijo que esas palabras le habían llegado a lo más profundo del alma. Todo lo que había hecho por él desde que era un mocoso insoportable había valido la pena. El prota se rió por lo bajo y le comentó que, oye, tampoco hacía falta llamarlo mocoso insoportable. Pero lo más importante de todo, ya era hora de salir, ¿no es así? En ese mismo momento, una de las sirvientas le preguntó a Leticia si de verdad se encontraba bien. ¿Acaso se sentía muy sola? La chica le sonrió dulcemente y le respondió: «Sí, estoy bien, muchas gracias». Sintiéndose un poco menos ansiosa, pensó para sus adentros: la familia Odón son todos tan amables. Entre los invitados no había ni un solo pariente suyo, y sin embargo absolutamente todos los presentes se estaban desviviendo para que no se sintiera sola en un día así. Con esos pensamientos en mente, se despidió con la mano y le dedicó una cálida sonrisa a la sirvienta que se marchaba. Después, al mirarse en el espejo, se dio cuenta de que ahora entendía por qué no había estado nada nerviosa durante su compromiso de aquel entonces. En aquel momento no había sentido este cosquilleo incontrolable, esa emoción única que sientes cuando unes tu vida a la de la persona que amas de verdad. Cerrando los ojos, pensó que, por supuesto, seguiría habiendo dudas, y tal vez un ligero miedo al futuro. ¿Podría llegar a ser una buena esposa para él? Pero todas esas dudas terminaron ahogándose en un mar de felicidad tan inmenso que cualquier miedo pasó por completo a un segundo plano. Leticia echó la cabeza hacia atrás, resoplando con una sonrisa. «Maldita sea, esto no se parece en nada a mí». En ese momento llamaron a la puerta. Sabas le avisó que era él y que el señorito Alban ya la estaba esperando. La chica sonrió de oreja a oreja y pensó que, a pesar de sus nervios, solo por hoy se daría el lujo de comportarse de una forma diferente. Un poco más tarde, el protagonista estaba de pie frente al altar, y estaba tan histérico que sentía el estómago hecho un nudo. Soltó un suspiro tremendo, cerró los ojos y empezó a repasar los pasos mentalmente. Primero, Sabas y Leticia caminan por la alfombra roja. Luego le levanto el velo, después los votos matrimoniales, y luego los anillos. Ay, no, no, no. Levantar el velo va al final. Se estaba poniendo todavía más nervioso. Todo este asunto era un desastre. Estaba a punto de volverse loco de los nervios. ¿A quién demonios se le ocurrieron tantas reglas para una maldita boda? Y justo en ese momento, Leticia lo tomó del brazo. Alguien anunció que la novia ya había llegado. El protagonista miró a la chica y se quedó completamente congelado de la impresión. Era hermosa, simplemente deslumbrante como un ángel. No, como una mismísima diosa. La chica se volvió hacia él al notar su intensa mirada y le preguntó si tenía algo en la cara. Él, avergonzado y sonrojado, se apresuró a responderle: «No es eso, es que estás tan hermosa que no puedo dejar de mirarte». Leticia le respondió tímidamente que lo tomaría como un cumplido de cortesía. Él se indignó. «¿Cómo que de cortesía? Ahora mismo eres la mujer más hermosa de este mundo». El mayordomo miraba a su joven amo y a la novia con una dulce sonrisa paternal. Leticia se cubrió el rostro con el ramo de flores y dijo que estaba muy feliz. «Muchas gracias», pensó él. Así que no era el único con el corazón latiendo a 1000 por hora por la emoción. El sacerdote se dirigió a los recién casados y les preguntó si juraban amarse y respetarse en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte los separe. Ambos respondieron al unísono: «Sí, acepto».
El sacerdote anunció que ya podían intercambiar los anillos. El protagonista, al ponerle el anillo en el dedo a la novia, notó cómo le temblaba la mano. Le preguntó con preocupación, ¿estás bien? La chica le respondió, perdóname. De repente la invadió el miedo. ¿Acaso yo, una aristócrata arruinada, podré ser feliz? ¿Tengo siquiera derecho a la felicidad? Él agitó su espada y exclamó, «Claro que tienes derecho. Te haré la mujer más feliz de este mundo». Dicho esto, le deslizó el anillo en el dedo y añadió, «Y esta es mi promesa». La chica, mirando el anillo con lágrimas en los ojos, le dijo, «Soy tan feliz ahora mismo. Este es probablemente el día más feliz de mi vida». Él, mirando su propio anillo, le respondió, «El mío también», y se dejaron llevar en un baile. Luego él añadió, «Pero es muy pronto para llamar a esto lo más feliz». Leticia preguntó sorprendida, «¿A qué te refieres?». El protagonista sonrió y dijo, «Haré que pienses una y otra vez que cada nuevo momento es el más feliz. Así que esto es solo el comienzo». Ella le contestó que si vivían tantos momentos felices para cuando llegaran a viejitos, seguirían sin poder decidir cuál fue realmente el mejor. Él asintió. «Exactamente. Ahora tenemos un nuevo motivo para alegrarnos la vida». Y pensó para sí mismo, «Aún así esa sonrisa es lo que mejor le queda, y para protegerla estoy dispuesto a hacer lo que sea». Con esos pensamientos en mente, se dieron un tierno beso. El sacerdote los declaró marido y mujer. Leticia lanzó el ramo de novia hacia atrás, y el protagonista la levantó en brazos. Tiempo después, Yuk se acercó a Famelquisedec, el director de la Academia Real, y le dijo que le gustaría recomendarlos a ellos dos, al protagonista y a Leticia. ¿Qué opinaba al respecto? Bastion se opuso de inmediato. No siempre estaban rodeados de mala reputación. En lo personal, él estaba totalmente en contra. El anciano se preguntó qué pasaría si, como una excepción, les hicieran una prueba de ingreso. Pasado un tiempo, las sirvientas, despidiéndose de Leticia, le pidieron que se cuidara mucho en la capital. Si tenía alguna dificultad, podía volver cuando quisiera. Los vegetales que habían plantado juntas se los enviarían en cuanto la cosecha estuviera lista. La chica las abrazó y les pidió que no estuvieran tan tristes. Volvería a verlas en 3 años. Las sirvientas, llorando, le respondieron que, pensándolo bien, se irían con ella. No querían separarse. Se convertirían en sus doncellas personales. Leticia sonrió con ternura y les dijo, «Eso es imposible». Como sirvientas de la familia Odín, tenían el deber de cuidar muy bien de la mansión y de sus tierras. Ellas admiraban muchísimo a su señora, tan estricta pero tan amable a la vez. Era simplemente encantadora. Zebus y el protagonista las observaban con una sonrisa. Él pensó casi con lágrimas en los ojos. «¿Y qué hay de mí? Después de todo, yo soy el amo aquí». Luego la ayudó a subir al carruaje, pero ella se quedó mirando un momento a las sirvientas que se despedían con la mano, llorando desconsoladamente. El mayordomo le dijo a su joven amo que si alguna vez necesitaba su ayuda, lo contactara sin dudarlo, y añadió, «Por favor, tenga muchísimo cuidado en la academia». El protagonista le respondió, «Todo saldrá bien». ¿Acaso había olvidado quién lo había entrenado tan duro durante los últimos 6 meses? Mientras se alejaban de la mansión, el protagonista miró a todos con una sonrisa y pensó, «Así que de esta manera, esta joven pareja de casados, recién cumplidos sus 16 años, parte para pulir sus modales aristocráticos». Se matricularían en la Academia Real Magdala, y así llegaron algún tiempo después. Tras bajar del carruaje, el protagonista empezó a estirar el cuerpo y se quejó. «Un viaje tan largo en carruaje es una auténtica tortura». Los secretarios que salieron a recibirlos se inclinaron cortésmente y dijeron que los estaban esperando. Ya habían preparado una habitación para la señorita Leticia y para el señor Alban. Un examen. La chica, desconcertada, le preguntó al protagonista, «¿Qué clase de examen?». Él le respondió caminando con paso firme hacia los secretarios, «No te preocupes, la familia Marorrow solo quiere jugar un poco conmigo, y tendré que seguirles la corriente en su aburrido jueguecito». Bastión, viendo cómo el protagonista se acercaba, murmuró, «Maldito infeliz, por fin está aquí». La familia Verolei había pagado muchísimo dinero.
Ya solo quedaba tenderle una trampa a este bastardo insolente. En ese preciso instante, un sirviente le informó a Bastion que ya le había traído al protagonista. El examinador lo miró de arriba abajo y pensó: «¡Qué cara de perdedor! Haré que repruebe de la peor forma». El protagonista sonrió, lo saludó, y justo iba a comentar lo lindo que estaba el clima. Pero Bastion lo interrumpió gritando muy molesto: «¡Llegaste tarde! Hacer esperar al examinador es imperdonable. ¿De verdad pensabas presentarte a la prueba?». Bastion creyó que se asustaría y perdería la confianza ante tanta presión. Pero el protagonista, sin borrar su sonrisa, le contestó: «De hecho, el carruaje llegó justo a tiempo. Usted fue quien decidió esperarme por su cuenta. ¿O me equivoco?». Bastion estaba furioso. ¡Qué mocoso tan insolente! ¿Cómo se atrevía a hablarle de esa manera? Soltando un suspiro para calmarse, gruñó: «De acuerdo, vamos a empezar el examen». Señaló un objetivo y le ordenó que usara magia para darle. Estaba seguro de que iba a fallar, así que ya se estaba burlando por dentro. El protagonista en silencio extendió la mano hacia el frente y le recordó que la magia solo se aprende después de entrar a la academia. ¿Verdad? Con esto en mente, activó una llama oscura y golpeó el objetivo reduciéndolo a un palo de cenizas humeantes. Bastion gritó totalmente desconcertado. «¿Qué?», pensó sin entender nada. «¿Magia combinada? ¿Cómo es posible, si ni siquiera yo puedo hacer eso?». El prota soltó una risita al ver su reacción y pensó: «Esto es lo que pasa cuando entrenas con Sabis durante 6 meses. No solo con la espada, sino también con la magia». Luego preguntó en voz alta y con una gran sonrisa: «Entonces, ¿aprobé o reprobé?». Bastion lo fulminó con la mirada y le espetó: «La siguiente prueba es un combate simulado. Si logras anotarme un solo punto, admitiré que aprobaste». El protagonista comentó: «¿No es un poco cruel pedirme que derrote al profesor antes de matricularme siquiera?». Bastion se lanzó hacia él gritando furioso: «En ese caso haré que repruebes ahora mismo. ¡Toma esto!». El protagonista bloqueó su golpe con un solo movimiento y se burló: «¿Qué pasa si solo estoy usando una mano?». El examinador desquiciado le gritó: «No te atrevas a burlarte de mí, mocoso de porquería». El prota destrozó su espada con un contraataque y le contestó: «Aquí el único mocoso eres tú». Bastion miró los restos de su arma totalmente en shock. El protagonista le dio un golpecito en la cabeza con su propia espada y sentenció: «Ese es un punto». Después de eso, lo agarró del cabello, lo tiró sin piedad contra el suelo y le dijo con una sonrisa burlona: «Eres débil. Demasiado débil. ¿De verdad eres profesor en la Academia Real?». Clavando la espada a milímetros de su cabeza, le preguntó: «¿Y ahora qué? Podríamos tener un combate de espadas en serio, o mejor aún un duelo de magia. Vamos, diviérteme un poco más». Bastion lo miraba pálido, temblando de miedo y sorpresa. Faust, que estaba observando el duelo, intervino: «Ya fue suficiente». Bastion, avergonzado, murmuró el nombre del director. El protagonista miró tranquilamente al anciano y pensó: «Este anciano, el director de la Academia Real, es Magdala, uno de los magos más poderosos del reino de Barand». Faust le preguntó: «Entonces, ¿tú eres el barón Alba Naudren?». El prota se sorprendió un poco. «Vaya sabe quién soy». El anciano continuó: «Crayon dijo que eres un talento que solo aparece una vez cada 100 años». Bastion, indignado, alzó la voz hacia el director y se quejó: «Este alumno atacó a un profesor. Exijo que se le castigue de inmediato». Faust miró la espada rota del examinador y sentenció con frialdad: «En esta academia no hay lugar para la mediocridad. Empaca tus cosas y lárgate de aquí ahora mismo». Bastion, incrédulo total, tartamudeó: «¿Qué?». Y entonces empezó a golpear su cabeza contra el suelo mientras maldecía. El anciano se dirigió al prota y le confirmó oficialmente su ingreso a la Academia Real. Le dijo que se esforzara al máximo en sus estudios. El protagonista hizo una reverencia, le prometió que así sería y le dio las gracias. Faust comentó: «Una respuesta muy digna de un joven como tú. Sin embargo, te daré un último consejo. A partir de ahora no te burles de los profesores a menos que sea estrictamente necesario. Recuerda que al fin y al cabo solo eres un estudiante.
Y con esas palabras el anciano se retiró del campo de entrenamiento. El prota suspiró y pensó, «Uf, me dio un buen regaño, pero parece que esta vez me la perdonó. Trataré de no pasarme de la raya la próxima vez. Sí, eso haré». Y así comenzó a alejarse del lugar. Pero Faust lo llamó desde lejos. «Oye, el dormitorio está hacia el otro lado». El chico preguntó sorprendido. «Pero, este no es el dormitorio de chicos». El anciano le respondió que él y otra persona vivirían apartados en un dormitorio especial. El prota lo miró totalmente desconcertado. Un rato después, parado frente a su nueva puerta, pensó, «Bueno, ¿y quién será mi compañero de cuarto?» Abrió la puerta de golpe y anunció, «¡Ya llegué!». Leticia, que estaba sentada en el sofá tomando una taza de té, lo miró con sorpresa. Él soltó su nombre súper confundido y dijo, «Espera, pero este no es el dormitorio de chicas, ¿verdad?». La joven le contestó que a ella la habían traído directamente a este lugar. Le dijeron que era una orden repentina del director y por eso terminó allí. El prota sonrió al principio, pero cuando procesó bien lo que acababa de escuchar, pensó muerto de vergüenza. «¿Es en serio? ¿Compartir cuarto con ella? Obviamente algo va a pasar. Ese viejo loco quiere que sea padre antes de graduarme». Dándose la media vuelta para escapar, soltó que iría a hablar con el director para pedir cuartos separados. Pero Leticia lo miró con una ternura increíble. Derrotado volvió a entrar a la habitación y suspiró. «Está bien, pero al menos déjame poner un separador entre las camas». La chica dijo con tristeza, «Ah, qué pena». Y pensaba que con una sola cama les bastaría. Él, indignado, exclamó su nombre. Un rato después, Faust y Jug estaban jugando al ajedrez. El anciano le comentó a su compañero que al principio, cuando apoyó a ese sinvergüenza, pensó que había perdido la cabeza, pero que ahora entendía sus motivos. Jug le respondió, «Ahora ha visto con sus propios ojos al protagonista, un talento que solo aparece una vez cada 1000 años». Faust, tras pensar un momento, dijo, «Es fuerte orgulloso, no se deja cegar por su talento, y sin embargo es completamente despiadado. Sin embargo, un demonio se ha instalado en su interior y no puede evitar aplastar a sus enemigos», comentó Jug. «¿Es por eso que lo asignó con la señorita Leticia?», replicó el anciano. «¿Acaso no fue usted quien sugirió esa solución? Leticia posee las cualidades de una gobernante sabia. Será indispensable para ese chico». Tras decir esto, Faust miró pensativo el tablero. Jug comentó, «Me pregunto cómo será su relación». El anciano respondió, «Además, este año entran en vigor las nuevas reglas de la academia». «Entonces, jaque mate», exclamó Jug, admitiendo su derrota. «Por cierto, es normal lo que le pasó a Bastión». Faust respondió, «No es para tanto, de todos modos lo habían sobornado». En ese momento, Bastión, huyendo a toda velocidad, resopló con furia y dijo, «¡Malditos idiotas! Todos me miran por encima del hombro. Voy a acabar con todos ellos». Cerca de ahí una chica estaba de pie junto a un árbol leyendo un libro. Él se abalanzó sobre ella enfurecido, amenazando con destruir tanto al protagonista como el honor de la academia. Horrorizada, la chica intentó retroceder. En ese momento apareció Leonel, declarando que no toleraría la violencia. Dicho esto, el joven agarró la mano de Bastión y se la apretó con fuerza. El profesor aulló de dolor y gritó, «¿Y tú quién demonios eres?». Leonel le dio un golpe en la cabeza, haciendo que Bastión cayera desplomado al suelo. El joven se volvió hacia la chica y le preguntó, «¿Estás bien?». Ella, aún temblando de miedo, tartamudeó y le respondió que sí. Bastión, tirado en el suelo, no paraba de maldecir. «¿Por qué tengo que sufrir tanto por culpa de ese idiota de Alban?». Leonel, al escuchar ese nombre, se dio la vuelta y preguntó sorprendido, «Alban». Por la academia circulaban rumores de que era mejor no meterse con el protagonista. Decían que había dado una paliza a un profesor incluso antes de matricularse. Definitivamente lo mejor era no meterse con él. Al verlo sentado en un banco, los estudiantes exclamaron, «¡Es él, el famoso varón Alban Nodin!». El protagonista se puso de pie, miró a su alrededor y pensó desconcertado, «Leticia se está tardando demasiado». Había dicho que iría a buscar unas flores, pero él tenía un mal presentimiento. Se asomó por encima del muro
y vio a un grupo de chicas rodeando a Leticia reprochándole cómo tenía el descaro de haberse matriculado allí. En esta academia no hay lugar para señoritas caídas en desgracia. De acuerdo. El protagonista confundido se preguntaba cómo lidiar con la situación. Justo en ese momento, Leticia sonrió de lado y le contestó a la chica llamándola un humanoide bañado en perfume que no para de ladrar. Había dado más en el clavo de lo que pensaba. Las chicas la miraron totalmente desconcertadas. Entonces una de las estudiantes levantó la mano para abofetearla y exclamó furiosa: «¿Por qué tenemos que soportar esta humillación?». El protagonista estaba a punto de salir corriendo a ayudar a su esposa, pero Leonel agarró la mano de la chica y comentó con sarcasmo: «¿3 contra 1? ¡Qué vergüenza! Y todavía tienen el descaro de llamarse nobles». La chica apartó la mano de un tirón y respondió: «Solo hemos perdido el tiempo». Leonel miró a Leticia y le preguntó si se encontraba bien. La joven respondió: «Sí, gracias por tu ayuda». El protagonista se preguntó atónito: «¿Y de dónde salió este tipo tan guapo?». Leonel sonrió: «No hay de qué. Simplemente no podía quedarme mirando de brazos cruzados». El protagonista no aguantó más. Saltó de su escondite, corrió hacia Leticia, le pasó el brazo por los hombros y dijo: «Te agradezco por ayudar a mi esposa, pero no te acerques más». Leticia lo llamó por su nombre sorprendida. Leonel exclamó: «Ah, le pido disculpas. ¿Ella es su esposa? ¿No será usted por casualidad el barón Alban?». Él le respondió: «Sí, así es». El muchacho exclamó con alegría: «¡Lo sabía!». Sus hazañas están en boca de todos, incluso entre los plebeyos. Tras eso se presentó y les pidió que lo llamaran Leo para abreviar. El protagonista respondió: «Un placer conocerte». Y ambos se estrecharon la mano. La chica miró al protagonista y lo llamó por su nombre. Él estaba claramente tenso. Mientras se alejaban, Leticia le preguntó con una sonrisa: «¿Por casualidad no estabas pensando en cómo hacer para que expulsen a ese chico de la academia?». Él sonrió y la abrazó. La chica le dijo: «A ver, yo sé muy bien que soy tu esposa. No me voy a enamorar de él, y tampoco hace falta que alejes a Leonel de mí. Así que no pongas esa cara». Y dicho eso, le acarició el rostro con dulzura. Al acercarse a la puerta de su salón de clases, él suspiró: «Está bien, intentaré llevarme bien con él». Al entrar al aula, Leonel exclamó con alegría: «¡Vaya, pero si son el barón Alban y Leticia!». El protagonista sintió unas ganas tremendas de darle un buen coscorrón. Leonel continuó: «Qué casualidad, estamos en la misma clase. Me alegro muchísimo». Leticia le pidió que bajara la voz. Al fin y al cabo estaban en clase. Dicho esto, caminó con total tranquilidad hasta su asiento. Los estudiantes estaban muy ocupados con sus cosas. En ese momento, una chica muy alegre irrumpió en el aula saludando a todos y anunciando que era la tutora de la clase F. Su nombre era Paula Babet y esperaba contar con su colaboración. Al mirar a su alrededor, notó que todos estaban súper desanimados. De repente, uno de los alumnos levantó la mano y dijo que tenía una duda. Paula le preguntó quién era. «Te llamas Iván, ¿verdad?». El chico le contestó que sí. Él venía de la ilustre casa del duque de Escocia. ¿Por qué no hacían distinción de títulos y clases sociales ahí? No entendía por qué tenía que estudiar con toda esa chusma. Maxim, que estaba sentado en el alféizar de la ventana, comentó bastante tenso: «O sea que para ti solo somos unos simples plebeyos, ¿no?». Iván le contestó: «Eso es exactamente lo que dije». A lo que Maxim respondió: «Estas son palabras del mismísimo director de la academia. Mientras estén estudiando, que se olviden de las clases sociales». Y por lo que escuché, Su Alteza no se dignó a ir a la ceremonia de apertura. Iván le dijo que no veía qué tenía que ver eso con él. Y remató: «¿Acaso no te estás creyendo demasiado importante para ser un simple plebeyo?». Maxim estaba a punto de contestarle, pero Paula interrumpió la pelea. Con una sonrisa, les dijo que primero tenía una tarea para ellos, ya que a partir de este año se estaban implementando nuevas reglas en la escuela. De entre todos ellos tendrían que elegir a alguien para que liderara la clase. Es decir, tendrían que elegir a un rey Leonel, repitió totalmente desconcertado. Un rey Paula, continuó con mucho entusiasmo. Así es, y por desgracia, los 9 perros perdedores
le jurarán obediencia absoluta a ese rey hasta el día de la graduación. Iván gritó indignado. ¿Acaso se estaba burlando de ellos? Nadie les había dicho nada de eso antes de inscribirse. La chica abrió los brazos de par en par y soltó. Bueno, son las nuevas reglas. ¿Qué se le va a hacer? Matías Wolff se volvió hacia ella y le preguntó cómo diablos se elegía a ese dichoso rey. Paula, mientras dibujaba una coronita en la pizarra, le contestó. Pues decídanlo ustedes mismos como buenos estudiantes. Pueden medir sus conocimientos, su fuerza a negociar, incluso usar los puños o el dinero. Pero si en un mes todavía no han elegido a un rey, todos sin excepción alguna, serán expulsados. Todos los alumnos la miraron súper sorprendidos y sin entender nada. Ella exclamó, cualquier cosa en la que sean buenos servirá. Solo tienen que aplastar a sus rivales. Ronian Stelligian. El sexto de la clase gritó, hagamos una batalla todos contra todos. El último que quede en pie será digno del título de rey. Estelle Appleberry, la segunda de la clase, protestó. ¡Qué ridiculez! Un rey debe ser elegante y tener modales impecables. Schwagrain, el primero de la clase, sugirió tímidamente que lo resolvieran sin pelear. Matías Wolff, sentado en la cuarta fila, declaró, mejor que todos sigan mis órdenes. El más rico domina el mundo. Esa es la ley. Lucky Aelia, la quinta de la clase, dejó claro que a ella le daba igual quién fuera el rey. Carla Lexon, en séptimo lugar, se quedó en completo silencio. Por otro lado, Leonel, en el sexto puesto, el protagonista en el noveno, y Leticia en el 10º lugar, también escuchaban a sus compañeros sin decir ni una sola palabra. Iván, en el tercer puesto, comentó con tono de burla que mirara por donde mirara la clase, estaba infestada de plebeyos, y que solo alguien con verdadera autoridad podía ser el rey. Matías sonrió de lado. ¿Autoridad de...? Bueno, pues aquí hay alguien que tiene muchísima más autoridad que él. Diciendo esto señaló a Leticia. La chica, muy atrevida, le preguntó a Paula si se podía nominar a alguien que no fuera uno mismo. La profesora le contestó que sí, así que Leticia declaró, entonces solo diré una cosa. La única persona digna de ser el rey de la clase es mi queridísimo esposo, Alban Odin. Dicho esto, la chica se abrazó con fuerza al protagonista, que estaba totalmente en shock. Todos se les quedaron mirando de distintas formas, unos súper sorprendidos, otros aguantando la risa, y algunos con el ceño muy fruncido. Leonel levantó la mano y dijo, a ver, primero tenemos que decidir como mínimo quién es el más fuerte de aquí. El protagonista se le quedó viendo bastante confundido. Leticia le contestó, no hay nada que decidir. Por supuesto que es mi esposo. No importa cuántos vengan a él, le da igual. Es imposible que pierda. El prota la miró sin entender nada, y por dentro solo tenía ganas de gritar, ¡qué dolor de cabeza! De repente Iván gritó indignadísimo, ahora resulta que este holgazán es el rey más fuerte. Esto es completamente ridículo. Leticia se acercó a él y con tono de burla le dijo, Alban te va a demostrar que esto no es ninguna broma. Y al instante, todos los chicos de la clase sacaron sus armas. El prota pensó con desgana, ¡qué fastidio! Matías le advirtió, te lo digo de una vez. Si vamos a pelear, no esperes que tenga piedad de ti. Runel interrumpió, oye, espera. Tenemos que pelear uno contra uno. El protagonista suspiró y pensó, qué pereza la verdad, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? En el fondo no quería decepcionar a su esposa. Sonrió de medio lado y les dijo a sus rivales, es mejor aplastar a todos los bichitos de un solo golpe. Vengan los tres a la vez. Paula gritó llena de emoción. Bueno, que empiece la acción. Los rivales Matías y Ronel se lanzaron contra el protagonista. Y él pensó, nada mal, determinación no les falta. Pero con eso no bastaba. Esquivó ágilmente sus ataques y los derribó de un solo golpe. Iván, que estaba a un lado con su espada, veía todo completamente atónito. Paula anunció a viva voz que Matías y Ronel quedaban fuera de combate. Solo quedaba Iván. El chico soltó una maldición y empuñó su espada. Paula exclamó de pronto, por cierto, esta arena tiene un círculo mágico súper especial que reduce el dolor y evita la muerte. Así que siéntanse libres de darse una paliza todo lo que quieran.
Iván, ajustándose las gafas, invocó a Aquavip y activó su habilidad. El protagonista notó: «Vaya, ya usa magia». «Pues claro, soy de la familia del duque Scottish», respondió el tipo con muchísimo orgullo. Y dicho esto, Iván se abalanzó sobre él con su arma. El protagonista murmuró: «Bueno, entonces está clarísimo». Y esperó el momento perfecto. Cuando Iván se le acercó, lo agarró con una sola mano. Con la otra le apuntó con la espada y le dijo: «Un truco de niños». Paula exclamó llena de alegría: «Iván Scottish también queda eliminado. La victoria en este combate es para el barón Albán Odín». Leticia lo notó con una sonrisa de pura satisfacción. Lo hizo de maravilla. El protagonista sonrió y le pidió que lo mimara un poco más con sus halagos. «Luego, cuando volvamos a la habitación», susurró ella casi sin hacer ruido. Después de eso miró a Estelle de forma desafiante y le preguntó: «¿Y bien, no te apetece probar en persona la fuerza de mi marido?» La chica pegó un grito histérico: «¡Ni loca! ¡No quiero! No pienso pelear contra semejante monstruo». Lionel le pidió que se callara. La chica, totalmente desconcertada, exclamó: «¿Qué? ¿Qué has dicho?» El chico se giró hacia el protagonista y le confesó que al ver ese combate no pudo aguantar las ganas de ponerse a prueba. Se dieron la mano y el protagonista soltó una maldición por lo bajo. Pensó para sí mismo que llevaba todo este tiempo haciendo hasta lo imposible para evitar ese maldito combate. Parecía que el mismísimo destino le estaba obligando a pelear. Lionel Highland era el protagonista de toda esta historia de fantasía, y era el hombre que, en teoría, debía acabar con su vida. Paula exclamó con fuerza: «Bueno, ¿están los dos listos?» El protagonista sonrió y le preguntó a su rival: «¿Ya la escuchaste?» Lionel respondió con una sonrisa: «Yo siempre estoy listo». El protagonista pensó: «Ni de broma voy a perder este combate. A ver, que este héroe de fantasía me demuestre de qué está hecho». Paula dio la señal de inicio y comenzaron. Ambos se lanzaron al ataque al mismo tiempo y chocaron sus espadas. Luego bloquearon sus ataques al unísono y saltaron hacia atrás para tomar distancia. El protagonista dio un giro y Lionel pasó al ataque, pero él ya se lo esperaba y desvió la estocada sin problemas. El protagonista comentó con una sonrisa: «Nada mal. Tú tampoco te quedas atrás», le respondió Lionel en un tono amistoso. El protagonista se lanzó al frente y golpeó con fuerza el arma de su rival. «Maldita sea», pensó él. Por mucho que hubiera subestimado a Lionel, el chico claramente estaba a su nivel. Y eso que él tenía la supuesta ventaja del héroe, definitivamente no se esperaba algo así. Así que soltó en voz alta: «Vaya, no pensé que nadie aguantaría tanto tiempo contra mí». Tuvo que admitir que su oponente era bastante fuerte. El chico, bloqueando otro golpe, le respondió: «Es todo un honor». Shoas, totalmente superado por la tensión y la sorpresa, se dejó caer al suelo. Estelle exclamó asombrada: «¡Esto es simplemente increíble!». Leticia, al ver cómo reaccionaban, sonrió con muchísimo orgullo. El protagonista se puso más serio, intensificó sus ataques y le dijo: «Ya que eres tan bueno, te mostraré un poco de mi verdadero poder». Dicho esto, se abalanzó con todo y logró asestarle un golpe a su rival. Lionel soltó una maldición sin entender cómo le había logrado dar. El protagonista dio el combate por terminado, pero Lionel, poniéndose de pie de un salto, le sonrió y le dijo: «Ya veo». El protagonista se quedó de piedra ante ese giro inesperado. Aprovechando su confusión, el chico dio un salto rapidísimo hacia él y por poco le acierta un golpe crítico. Pero el protagonista, recuperándose del susto en una fracción de segundo, logró bloquear el ataque en el último momento y con una sonrisa volvió a chocar espadas con él. Luego lo empujó, hizo una finta rapidísima y logró conectar un golpe sobre su sorprendido rival. Lionel se quedó sin aire, se encorvó y empezó a jadear intentando recuperar el aliento. Chanau y Estelle miraban a los dos con la boca abierta. Leticia sonrió llena de alegría, súper orgullosa de su marido. Paula revisó la situación y anunció que Lionel Highland ya no podía continuar. «La victoria es para Albán». Lionel miró al protagonista y con una sonrisa le dijo: «Haciendo honor a su título de varón, no me ha dado ni una sola oportunidad». El protagonista lo miró algo confundido, pensando que, para ser sinceros,
Él había estado peleando casi al 100% desde la mitad del combate. Pero en voz alta le respondió haciéndose el genial: «Bueno, esta clase de fuerza no se consigue sin entrenar duro». Lionel le confesó que sinceramente se sentía muy seguro de sus habilidades con la espada, pero que ahora se daba cuenta de que aún le quedaba mucho por aprender. El protagonista asintió, aunque notó que al chico todavía le faltaba un poco de determinación. Pero al mirar la sonrisa del chico, pensó para sí mismo que seguía siendo alguien extremadamente peligroso. Si llega a superarme en el futuro, igual que en la novela, estoy acabado, pensó. ¿De verdad era buena idea dejarle tanta libertad? Lionel lo miró a los ojos, le tendió la mano y se la estrechó con firmeza. Luego, haciendo una reverencia, se lo confirmó: había decidido convertirse en su caballero, para servirle fielmente al barón Alban Odin. Después de eso, miró al resto de la clase y anunció a los 4 vientos que lo nominaba a él como el rey de la clase. Todos reaccionaron de forma distinta. El propio protagonista se quedó mirando al chico totalmente desconcertado. Leticia sonreía encantada mientras que Iván se veía súper deprimido. Un rato después, el protagonista se quedó pensando en que Lionel, precisamente el tipo que supuestamente iba a acabar con él, lo había nominado para ser el rey. Jamás se lo hubiera imaginado. Pero bueno, eso ya no importaba. Como recompensa por ganar el duelo, tenía una cita con Leticia en el pueblo cercano al palacio. Era súper tierno verlos juntos. Comieron helado y Leticia le limpió la boca con muchísima dulzura cuando se manchó. Luego decidieron ir a picar algo. Él sonrió y le dijo que la comida sabía 1000 veces mejor si ella se la daba en la boca. Y ahora, para devolverle el favor, él le daría de comer. La chica, muy obediente, se llevó la cuchara a la boca. Él le preguntó: «¿Y bien? ¿Estaba rico?» Ella sonrió y respondió: «Sí, porque me lo has dado tú». Los clientes, con una sonrisa cómplice, exclamaron: «Pero si son los chicos de la Academia Real a plena luz del día, y ya están de lo más acaramelados». Ambos se murieron de vergüenza y salieron huyendo del lugar. De camino, Leticia comentó: «Dicen que por ese callejón hay una cafetería que sirve un té espectacular». Él le contestó: «Bueno, entonces tenemos que ir a probarlo». Tras caminar un poco más por el callejón, la chica exclamó emocionada: «¡Lo encontré! Esa es la cafetería de la que te hablaba». De repente se tensó, y girándose hacia el protagonista respondió que era Shinoa, una chica de su clase. Leticia pareció confundida, preguntándose si ella también había venido a tomar el té. Él le contestó que eso parecía. Tal vez se harían compañeras de té. La pareja llamó a la mesera. Ella los saludó de manera amable y les dijo que podían sentarse donde quisieran. Al notar el escudo de armas en su ropa, les preguntó: «¿Acaso son estudiantes de la Academia Real?». En ese momento, Shinoa se asomó desde la habitación de al lado y le avisó a su madre que todo estaba listo. Leticia, al verla, la saludó con una cálida sonrisa. Shinoa, escondiéndose tímidamente detrás del mostrador, preguntó confundida por qué estaban ahí. Su madre la miró con sorpresa y le preguntó: «¿Acaso son amigos tuyos de la academia?». Un rato después, Shinoa les llevó té y unos escones, disculpándose por la espera. Leticia inhaló con deleite el aroma del té y preguntó si se trataba de hojas de rujuna de las tierras altas de Sara. Su compañera exclamó totalmente asombrada: «¡Guau, lo adivinaste de inmediato!». Leticia, dando un sorbo a la bebida, le dijo: «Soy un poco exigente con mi té. El rujuna tiene un aroma profundo y una riqueza muy característicos, pero no es para nada astringente. Además, combina de maravilla con los escones». El protagonista exclamó con admiración: «¡Exacto! Está delicioso». Leticia miró a su compañera y notó su delicado toque al prepararlo. La chica le dio las gracias algo avergonzada. La madre de Shinoa se rió, rodeó los hombros de su hija con el brazo y comentó que ella tenía una memoria excelente desde que era niña y que, en general, tenía muchísimos talentos, no solo para la cocina. Por eso quería que fuera a la mejor escuela posible y consiguiera un trabajo estable. La chica le respondió indignada a su madre, reclamándole que siempre le repetía que tendría que heredar esa cafetería. Su padre les había dejado ese lugar y era muy importante para ella. Su madre expresó confusión, ya que la chica se había esforzado muchísimo para entrar a la academia. Leticia le preguntó a Shinoa si le interesaba el título de rey. El protagonista miró a la chica con total atención.
Ella le respondió, no, no soy el tipo de persona que se pone por encima de los demás. Leticia le dijo que la entendía perfectamente. Luego sonrió y dijo, parece que nos haremos muy buenas amigas. Tomando la mano de Chinoa, añadió que de verdad le había encantado esa casa de té, que de ahora en adelante lo convertiría en su lugar favorito. Chinoa se sorprendió muchísimo. ¿De verdad?, preguntó. Leticia se volteó hacia el protagonista para saber qué opinaba. A él no le molestaba en absoluto. Respondió con una sonrisa mientras daba un sorbo a su té. Por supuesto, el té de aquí de verdad es excelente. Después de eso, Leticia le preguntó a la chica si podían venir también al día siguiente al terminar las clases. Chinoa se sintió inmensamente feliz de tenerlos ahí. Al día siguiente el protagonista se quejaba mientras afilaba su espada, justo después de haberlo mencionado. Tuvo que quedarse atrás a afilarla por lo que no podía ir solo. Qué gran decepción mientras tanto su esposa y Shinoas estaban de lo más felices. De repente, llamaron a la puerta. Se sorprendió bastante al ver que alguien abría y exclamó asombrado. «Lucky». La chica lo saludó muy alegre y le dijo que había pasado para divertirse un rato. El protagonista, bastante confundido, quiso aclarar la situación. «¿De verdad eres Lucky?». La chica sonrió, entró a la habitación como si nada, y dijo admirada, «Vaya, así que estas son tus habitaciones privadas». «Esto es enorme, qué envidia». Él, sin entender nada, le preguntó, «¿A qué has venido?». Ella sonrió con picardía y le dijo, «Ya te lo dije, a divertirnos un rato». Una chica tan linda había ido a su cuarto. Debería estar dando saltos de alegría. Pero él la miró con cara de pocos amigos, se dio la vuelta y dijo, «Espero que me perdones, pero esto no me hace ni pizca de gracia. No sé absolutamente nada de ti». Lucky exclamó, «Pues entonces hay que conocernos ahora mismo. La verdad es que me interesas muchísimo». El protagonista apretó los puños pensando que ella era demasiado confianzuda y para nada su tipo. En voz alta le respondió, «Entonces, al menos hubieras venido cuando Leticia estuviera aquí». Ella le contestó, «¿Y eso qué más da, si al final solo son una pareja de mentira sin una sola gota de amor? Además, eres virgen, ¿verdad?». El protagonista la miró totalmente desconcertado. ¿Por qué le decía algo así? Lucky, mientras empezaba a tirar a quitarse la ropa, continuó, «Es más que obvio por cómo actúan ustedes dos en clase. Y Leticia es tan fría y distante. Seguro que te mueres de ganas de liberarte, pero te aguantas. Así que yo tomaré su lugar y te ayudaré a terminar el curso. Sé muy bien que Leticia bajó a la ciudad y no volverá en un buen rato. Así que ahora mismo haré todo lo que tú quieras». El protagonista, saliendo del asombro ante su actitud, la apartó de un empujón y fastidiado le advirtió que se alejara de él, o de lo contrario, la mataría. Lucky lo miró confundida, y luego soltó una carcajada notando lo inaccesible que parecía. Él le preguntó, «¿A qué viene todo este teatrito?». La chica ya vestida exclamó, «Él, sin lugar a dudas, se convertirá en el rey de la clase F». Pero el hecho de que Leticia estuviera a su lado casi por defecto, ¿acaso no era una estafa total? Ella no tenía ni poder ni influencia, pero tampoco pensaba obedecer sin decir ni mu. Por lo tanto, necesitaba un lugar como reina al lado del rey. La cosa no terminaría ahí. Al irse le guiñó un ojo, le lanzó un beso volado y le dijo que tratara de no enamorarse de ella. Un rato después, Leticia regresó. Olfateó el aire y le preguntó si alguien había entrado en su habitación. Él, sentado en la cama, le respondió con voz apagada. Lucky le había tendido una trampa de seducción, pero él resistió y la echó a la calle. La chica exclamó indignada, «¿Qué? ¿O sea que la viste desnuda?». El protagonista se quedó callado. Ella le repitió la pregunta, «¿Así que la viste?». Él respondió, «Sí, la vi». Leticia, palideciendo, le preguntó, «¿Acaso la tocaste?». El protagonista respondió avergonzado, «No, más bien ella se me estaba insinuando». Miró a su sorprendida esposa y le preguntó, «¿De verdad huelo tanto a virgen?». La chica exclamó muy confundida, «¿Qué?». Él suspiró desanimado. Lucky lo había calado a simple vista. Sin pensarlo dos veces, Leticia fue hacia la ventana, cerró las cortinas y dijo con decisión, «Sí, tal vez haya llegado el momento».
Él se sobresaltó y quiso aclarar. Ahora, después de eso, ella fue al armario, sacó algo y le respondió que sabía muy bien que él la había estado protegiendo todo este tiempo. Pero la situación era más que seria, así que esta noche ella pondría su propio cuerpo en juego. La chica se acercó muchísimo a él. Él la detuvo confundido y le dijo: «Pero habíamos acordado esperar hasta la graduación. Esto es forzar demasiado tu cuerpo». Leticia le cayó la boca con un beso y luego le respondió: «Soy yo quien te lo está pidiendo. ¿No es eso lo que quieres?». Y así esa noche, él se convirtió en el verdadero esposo de Leticia. A la mañana siguiente, todos en la clase notaron el cambio en su relación. Ambos irradiaban pura felicidad y el prota no podía quitarle los ojos de amor a su esposa. Matus comentó desconcertado: «¿Acaso sus auras cambiaron? ¿Parecen mucho más seguros y en sintonía que antes?». Shinois añadió: «¿De verdad habrá pasado algo entre esos dos?». En ese preciso instante, Lucky apareció en el salón de clases y saludó al protagonista con una gran sonrisa, agregando que apostaba a que anoche no había pegado ojo dando vueltas en la cama. Así que finalmente hoy, él estaría con ella. Pero Leticia dio un paso al frente y protegió a su esposo. Lucky soltó una carcajada y le dijo: «¿Qué pasa? Yo fui la primera». Y ya bajando la guardia se burló: «Pobre gatita, ni siquiera puede seducir a su macho». Leticia sonrió con frialdad y le respondió: «¿Acaso te sigo pareciendo tan ingenua?». Lucky la miró totalmente desconcertada y acercándose en silencio comentó: «Vaya, así que a mí me han tomado el pelo. Vaya que saben cómo jugar». Leonil preguntó con sorpresa: «¿Qué diablos está pasando aquí?». Las chicas lo miraron y luego regresaron a sus respectivos asientos. El chico se acercó al protagonista y se le quedó viendo con cara de interrogación. El protagonista le respondió mentalmente: «Ni me preguntes. Ya tengo suficientes dolores de cabeza». Leonel le contestó: «Soy tu caballero. Si necesitas algo puedes hablar conmigo cuando quieras». El prota lo miró y le preguntó: «¿Tú no quieres convertirte en el rey?». El chico le respondió sin dudarlo: «Yo no tengo madera de rey. Pero mejor aún, me volveré mucho más fuerte y algún día lograré superarte». El protagonista juntó las manos y se quedó pensando. O se lo estaría imaginando, daba la impresión de que este mundo estaba intentando forzar a Leonil a acabar con él. Se preguntó el porqué en voz alta. El chico le respondió con evasivas. Él pensó que no podían dejar las cosas así. Así que practicaría esgrima con él de vez en cuando. Él se lo prometió. Le haría muy bien. El protagonista dijo algo sorprendido, que no tenía ningún problema con eso. Leonil le dio las gracias muy feliz y comentó que la verdad él era el líder perfecto. El prota se rió por lo bajo y pensó: «Bueno, por ahora lo mantendré vigilado». En ese preciso momento, Iván dio un fuerte golpe en la mesa y pidió la atención de toda la clase. Leonil se mostró desconcertado. ¿Acaso había alguna objeción sobre los resultados del duelo? Matías, con mucha pereza, preguntó qué mosca le picaba esta vez. Iván anunció que respecto a la elección del rey tenía una propuesta, porque una vez más, quien se convierta en rey necesita tener fuerza, inteligencia y muchísimo valor. Y como prueba de ello, el ganador absoluto será aquel que logre regresar desde lo más profundo del calabozo. Amanecer con la hierba especial para pociones. Solo a él lo reconocerán como su más valiente vencedor. Él miró a Leticia y a Shinois y les preguntó para confirmar: «¿De verdad ustedes van a participar?». Shinois le tocó la mano a la chica y dijo: «Yo paso». Leticia sonrió y respondió: «Sí», aunque estaba más que claro que Alben sería el primero en pasar de largo. Iván fulminó al protagonista con la mirada y exclamó a todo pulmón: «Entonces, declaro que comienza la batalla de la clase F por la hierba de las pociones». Un tiempo después, los compañeros de clase se toparon cara a cara con el primer monstruo del calabozo. Ronald, corriendo hacia adelante, exclamó: «Esta vez, seguro que se luce en combate». Matías, alcanzándolo, le comentó: «No te lo creas tanto solo por un maldito duende». Lucky sonrió con picardía y dijo: «¡Qué fastidio!». Rápidamente se abalanzó y destrozó al monstruo de un solo golpe.
Los chicos la miraron desconcertados. Ella se echó a reír y exclamó con admiración: «Cerebros esparcidos por las paredes. Que se vaya todo al diablo». Con estas palabras asestó un segundo golpe. Luego se volvió hacia sus compañeros de clase y, por así decirlo, les dijo: «Gracias por el combate». Ronel estaba indignado y Matías comentó: «Siempre ha sido así de bestia». En ese momento, apareció el protagonista, le agradeció a la chica por la baja y salió corriendo hacia adelante. Todos lo miraron asombrados. Iván habló corriendo tras él, como era de esperarse del barón Albán. «Pero si aumenta la velocidad del hechizo, estará a su nivel en una simple carrera. Por cierto, ¿no estará pensando en renunciar al trono del rey? Hay a quienes de verdad no les hace ninguna gracia la idea de que el poder de la clase se concentre en manos de ese par de casados». En ese momento resonó la voz de Leonel. Se dirigió al protagonista y se disculpó por haber hecho esperar a su rey. Su caballero había llegado. «Lucky», exclamó con alegría al ver que ella también estaba con ellos. Iván, en cambio, exclamó desconcertado: «¿Pero qué demonios están haciendo?» «En realidad él es quien los lidera ahora», exclamó el protagonista. «Parece que la zona más profunda está justo ahí». Leonel le pidió permiso a su rey para caminar a su lado. El protagonista le respondió de buen humor: «Cállate la boca». Los aliados irrumpieron en una gran sala circular y frenaron en seco. El protagonista miró a su alrededor y dijo: «Pero aquí no hay ni rastro de las hierbas para la poción». Levantó el pie para dar un paso al frente, pero se detuvo justo a tiempo. Un círculo mágico brilló en el suelo. Iván señaló confundido: «Magia de teletransporte. ¿Por qué habría algo así en un lugar como este?» Loki sugirió: «Tal vez nos teletransporte directamente desde aquí hasta donde está la hierba». El protagonista empezó a mirar a su alrededor con cuidado y de repente gritó empujando a todos a un lado. Leonel levantó a Lucky, se disculpó y la llevó a un lugar seguro. En ese momento el centro del círculo se iluminó con una luz cegadora y el aura del lugar cambió por completo. Una enorme roca salió volando de la nada, silbando por el aire y fallando por muy poco a sus compañeros. El protagonista e Iván apenas lograron esquivarla. La roca se estrelló contra la pared y el impacto provocó una explosión. Leonel gritó alarmado: «¿Están todos bien?». Iván, siendo arrastrado por el cuello de la camisa por el protagonista, tartamudeó: «Sí, todos estamos bien». Y luego preguntó asombrado: «¿Qué demonios fue eso?». De repente un monstruo gigantesco armado apareció ante ellos. Iván gritó: «¡Un cíclope!». Lucky se preguntó perpleja: «¿Por qué hay un monstruo tan raro en este lugar?». Iván gritó presa del pánico: «De esto no nos habían dicho nada». En ese instante el cíclope atacó al grupo. Los golpes alcanzaron a Iván, que salió volando contra la pared agrietándola por el tremendo impacto. Leonel llamó al chico muy alarmado. El protagonista, sonriéndole al monstruo con malicia, activó su aumento de poder y poniéndose a su altura le gritó: «¡Gigante estúpido! ¡No te creas la gran cosa!». Se giró hacia Lucky y le pidió que se hiciera cargo de Iván para que pudiera ayudarlo a volver en sí. La chica respondió que entendido. Luego él se volvió hacia Leonel y le dijo que lucharía a su lado. Entre los dos acorralarían a ese monstruo. Los chicos, al ver a Lucky arrastrar a Iván a un lugar seguro, miraron al monstruo con furia y respondieron que se haría lo que su rey ordenara. Se pararon espalda contra espalda frente al cíclope. Mientras tanto, Leticia y Shanna esperaban afuera preocupadas. La chica dijo: «Me pregunto si los demás ya habrán encontrado la hierba para las pociones». Leticia respondió: «¿Quién sabe? Conociendo la velocidad de mi marido, seguro que ya ha llegado hasta el fondo». Shinoa le preguntó si estaba preocupada por ellos. La chica respondió que no, que simplemente nunca había estado bajo tierra, así que no entendía muy bien qué estaba pasando. Pero como su marido estaba con ellos, todo saldría bien. Le preocupa más que él vaya a aniquilar a todos los monstruos de ahí abajo. Shinoa exclamó con admiración: «Le tiene muchísima fe a su marido. Ojalá algún día pueda encontrar a alguien por quien sienta lo mismo». Leticia respondió con una sonrisa: «Seguro que lo harás. Después de todo eres nuestra amiga». En ese instante una silueta negra apareció detrás de la chica, levantó un palo de madera y golpeó a Leticia en la cabeza con él.
Ella gritó angustiada su nombre Chun, advirtiéndole del peligro. El adorno que siempre llevaba en la cabeza cayó al suelo. El protagonista y Leonel lucharon valientemente contra el cíclope. El protagonista notó que el enemigo era mucho más duro de lo que pensaba. «¡Qué idiota tan problemático!», añadió Leonel. «Y ese rayo también es bastante molesto», dijo el protagonista. «Pero parece que no puede disparar ráfagas seguidas. Hay un retraso antes de la siguiente descarga». «Esperaremos el momento justo», gritó. «Acabará con él de un solo golpe», exclamó Leonel. «Sí». Se separaron preparándose para correr en círculos. El cíclope miró al protagonista totalmente desconcertado. Él exclamó: «Se va a quedar ahí pasmado mirándolo». En ese momento, Leonel apareció justo frente al único ojo del cíclope, saludando alegremente a su oponente y diciendo: «Eso no lo voy a permitir». Se balanceó, le dio justo en el ojo y se alejó de un salto del enemigo. El cíclope, agarrándose la herida, rugió con una voz aterradora. El protagonista elogió al chico. «Excelente trabajo. Se merecía una recompensa». Con estas palabras activó su habilidad mágica de espada de viento, corrió hacia la espalda del monstruo y le cortó la cabeza. Los dos compañeros cruzaron miradas de aprobación y Leonil exclamó, como era de esperar de su rey elogiando a su caballero. El protagonista, muy serio, aclaró que él jamás había dicho eso. En ese momento llegaron los demás compañeros de clase. Estelle exclamó sorprendida: «¿Qué demonios es esto?». «A ver, ahí está Iván». Luego vio al monstruo caer de rodillas agarrándose la cabeza y gritó totalmente confundida: «¡Un cíclope!». Matías, mirando al protagonista y a Leonil, dijo desconcertado: «No puede ser. ¿Acaso lograron hacer esto juntos?». El protagonista, sin responder, se acercó a Iván y lo tocó con su espada. Lucky, por su parte, estaba indignado. «¿Qué está haciendo?», le preguntó el protagonista. «Él sabe algo, ¿verdad, que desembuche de una vez o le vuelo la cabeza?». En ese momento apareció un gran cuervo negro graznando a todo pulmón. El protagonista se sorprendió. «¿Un cuervo? ¿De dónde salió?». De pronto el cuervo guardó silencio y voló hacia su dueña, que acababa de entrar a la habitación. El ave se posó en su mano. El protagonista exclamó confundido: «Carla, ¿cuándo logró hacer eso?». La chica le dijo al ave: «Bienvenido de vuelta, asesino de las sombras, Maru». Luego les respondió que había estado con ellos desde que llegaron a la habitación de Alburn. Estelle preguntó confundida: «¿Qué es ella, una especie de murciélago?». El cuervo brilló intensamente, lleno de indignación. Carla se volvió hacia el protagonista y soltó de golpe: «Latitia y Xenois han sido secuestradas». Mientras sus compañeros todavía procesaban la noticia, el protagonista ya había desaparecido. Leonil gritó su nombre, pero solo le respondió el silencio. Mientras tanto, el protagonista, que ya se encontraba afuera, miró a su alrededor y, al notar las joyas de su esposa tiradas, las recogió. Sin dar crédito a sus